Cari, ¿sabés que estaba el otro día charlando con un traductor novato, que está entrando así como en nuestro gremio, ponele, en nuestro sector? Y le dije, ¿por qué no te lees unos blogs? Está bueno. Primero, aprendete las CAT, ya se lo dije hace un montón. Y después, ¿por qué no vas leyendo? ¿Por qué no seguís a determinada gente? Me parece que es una práctica que está buena. El blog es un formato que tiene ya muchos años, pero hay gente que los continúa desde hace mucho tiempo. Está buenísimo y muchas gracias por ese esfuerzo, porque sabemos que es un esfuerzo, ¿verdad? Entonces, ¿qué te parece si hoy recomendamos algunos? Totalmente, me encanta, porque no hay mejor complemento, porque necesitas complemento de tu capacitación, entrenamiento académico. Ahí Y va. blogs y podcasts y bueno, cursos online o webinars es genial. Y hoy en Sí. día está al alcance de todos. Yes. Además, Exacto. hoy vamos a entrevistar a alguien que tiene un blog espectacular, el blog de yolocalizo.com. Yo lo consulto un montón, lo súper recomiendo. Yoloconsulto.com. Yoloconsulto.com, ese podría ser otro, pero no. No. Pero no, es yolocalizo.com. Excelente, de Miguel Sepúlveda. Perfecto. Después, el otro blog que me encanta es En la Luna de Babel. Ah, me encanta. Igual nos encanta bueno, voy a decir mal el nombre, por supuesto. Sherazade, no sé cómo se dice. Te amamos, pero ese nombre es muy difícil Somos de tus decir. fans, sí. Somos tus fans. De hecho, la tuvimos de invitada hace años acá Sí, en el podcast. sí, muy Y lindo. yo la sigo en LinkedIn a ella, porque siempre publica muchas cosas en LinkedIn, de cosas que le pasan, ¿no? Y pone también ahí su blog. O sea, como medio como que generalmente llego al blog por su perfil de Genial. LinkedIn. Es muy genial. Y me gusta también los traductores que escriben sobre cosas relacionadas al negocio de la traducción. Ajá. Porque no hay tanta información. Definitivamente no hay información de esto a nivel universitario, ¿no? A nivel académico. No, ni hablar. No. Entonces me parece súper valioso. Alguien que hace un trabajo excelente es Corinne McKay. Ella tiene un sitio que se llama Training for Translators y tiene un blog que está súper activo y podcast y como... Sí. Súper recomiendo su contenido, la he visto presentar un montón de veces, es muy genial, la tuvimos acá en el podcast también. Y te quiero decir, acá te tiro una estadística, una data acá, en este momento, que si vos tipeas Corinne McKay en Google, el segundo hit somos nosotros. En pantuflas, ¿no te digo? Ahí tenés. Estamos haciendo nuestra parte. Ahí estamos, colaborando. Colaborando. Exacto. Sí, Corinne la tiene re clara, también la sigo en LinkedIn. Yo soy como más de entrar a LinkedIn y ahí veo todo, digamos. Está muy bien. Y bueno, pone ahí también sus entradas de blog o algunas otras cosas que comenta que están buenas. Están muy buenas. Judy y Dagmar Jenner, que también estuvieron en nuestro podcast, tienen bueno, el libro que han publicado que se llama The Entrepreneurial Linguist y tuvieron un blog por mucho tiempo. Me parece que no lo siguen ahora, pero bueno, tiene un montón de contenido muy bueno ese blog, así que también lo recomiendo. Ellas son re genias. Son muy genias. Sí, Son re las genias, amamos. o sea, son divinas ellas además de trato, ¿no? En persona. Sí, Son sí, amorosas. geniales. Sí, Geniales. las Y queremos después, también. este no es un blog, es un podcast, pero se llama Smart Habits for Translators, que lo realiza Magdalena San Pablo y Verónica de Michelis, y también excelentes, las dos son lo máximo. Magdalena estuvo aquí en el podcast también. Nada, qué genial, hemos entrevistado a toda esta gente re rockstar. Sepan disculpar. ¿Viste esa gente que dice, ay, yo lo conocí en... Bueno, nosotras las conocimos a todas. Nos faltaba Miguel y lo tenemos hoy. Y hoy lo tenemos a Miguel. No. Somos así. Hay Qué poca barbaridad. gente que nos dijo que no, vamos a reconocerlo. Sí. Muy poca. Pero Y fue por muy timidez, poca. no porque no quisieran charlar con nosotras. O al No menos eso nos sabemos muy bien. dijeron. Es la excusa number one. Pero no lo sabemos. Ahora, todas estas personas tan genias, que además de genias son generosas, estuvieron en este podcast y las podés seguir en LinkedIn, que es la red, por lo menos que yo las veo siempre, y en sus blogs. Y suscribirte a sus blogs, sí, suscríbanse al blog. Así Porque que está bueno también no solo depender de las plataformas sociales, sino también tener de los blogs, el exacto. contacto directo, que te llegue a tu Totalmente. mail y eso está re Yes. bueno. Sí. Bueno, después de esta hermosa recomendación, entonces pasamos a entrevistar a Miguel Sepúlveda.
Aquí vamos. Hoy tenemos el gran agrado de entrevistar a Miguel Sepúlveda. Él inició su camino profesional como Linguistic Tester en Microsoft Dublín, pero con el tiempo fue ampliando su enfoque hacia la gestión de equipos y el liderazgo. Eso lo llevó a cursar un máster en recursos humanos, obtener certificaciones como Scrum Master y Project Management Professional y adentrarse en el mundo de la comunicación efectiva. Desde 2016 es miembro de Toastmasters International, una organización dedicada al desarrollo de habilidades de oratoria y liderazgo. Actualmente trabaja en la industria del gaming, apoyando a los equipos de desarrollo y localización de King. Además, Miguel comparte ideas sobre localización, cultura y liderazgo en su blog yolocalizo.com y colabora con Nimdzi Insights en labores de investigación sobre la industria. Miguel, es un placer que estés aquí con nosotras en Pantuflas. Bienvenido. Hola, hola, hola. Bienvenido. ¿Cómo estás? Hola, muchas gracias. Una Muy bien, alegría muy bien. tenerte. ¿Te pusiste las pantuflas? No te preguntamos, no hicimos la pregunta clave. Pues la verdad que sí. Sí. Ah, bueno, bárbaro. Y una de estas. Acá Sí, se lee. nos muestra sus pantuflas, me encanta. Viste que podrías haber Grandes. mentido, porque igual como no se ve, podés decir sí, y hacemos de cuenta, Nada. pero quiero decirle Pero a la no, las gente vimos, que las están, las pantuflas Bueno. están, Están aquí, sí, sí, ahí sí. están presentes. Bueno, muchísimas gracias por sumarte, es un placer tenerte acá para charlar un ratito. ¿Dónde estás ubicado geográficamente? Ahora mismo en Madrid. En Madrid. Ah, bien. Entonces hoy Estoy triangulamos. muy, Ujú. muy a caballo en distintos sitios de España, un poquito menos viaje internacional últimamente, porque desde el Ajá, COVID estamos muy working from anywhere. claro. Pero sí, le comentaba a Marina un triángulo ahora mismo Madrid, Barcelona, Valencia y ahora Ajá. mismo Madrid. Ah, ok, o sea, Bien, te moves bastante entre esas tres ciudades. Hoy Ujú. te Sí, agarramos en Madrid, digamos. bien. hoy Madrid, hoy por Bien, el centro. ok. O sea que hoy es para nosotros, nuestro triángulo es Madrid, Buenos Aires, Milwaukee. Me encanta Madrid. Te quiero decir que soy una fan de Madrid. No sé, me encanta, me encanta, me encanta. ¿En qué zona más o menos estás? ¿Tipo más cerca del centro o más lejos? Más hacia el sur, Ajá, eh, zona Argüelles, Madrid, Río ajá. y muy bien por ahí, la verdad, me Sí, gusta mucho. tranqui, ¿no? Más tranquilo, o sea, porque ya estar en Madrid, Madrid, con un poquito. Sí, Hay mucha gente. Mucha gente hay pululando como más. yo cada vez que voy. Miguel, bueno, un enorme placer tenerte. Empezamos con algunas preguntitas que pensamos para vos Sí. sobre todo este tiempo que llevas en la industria de la localización, ¿no? Nos gustaría saber, por ejemplo, en tu caso, que llevas 3 décadas, por lo que dice tu currículum, ¿no? Ujú. ¿Cómo sentís que cambió el panorama desde que empezaste en la industria hasta ahora? Bueno, hay bastantes cambios, empezando por la parte de formación, por empezar desde el principio, Ujú, que no había nada, no había absolutamente nada. claro, Eh, Era todo ensayo y error. Tú llegabas ahí, hacías lo que podías, aprendías y ya está, pero no había nada. O sea, al final, el típico rol que yo tenía en esa época era lo que se hacía a la mediados de los 90, claro. que era, hablabas un idioma, te contrataban como tester, ya está. Y listo. Y a partir de ahí, pues, si sabías programar un poquito, hacías cosas tipo localization engineer, pero era todo mucho aprender a marchas forzadas, no había nada. Así que Claro, ahora, la verdad es que cuando yo alucino, ahora con todos los recursos que hay, todos los cursos que hay, todos los webinars que hay, las organizaciones que hay, es que es una maravilla, carreras, o sea, es que yo pienso, sí, es que ahora si tuviese yo esto hace 30 años cuando empecé, claro, claro, claro. Bueno, es una ah, evolución bastante interesante, ¿no? Quiere decir que, digo, que se vaya la gente como armando un lugar donde formar. Está buenísimo. sí,
Sí, porque a partir de ahí yo creo que hay más probabilidades de elegir lo que quieres hacer, ¿no? Ujú. Porque en ese momento era un poco lo que iba saliendo, pero realmente no elegías porque no había roles, ¿no? Pero ahora tú ya puedes enfocarte un poquito si quieres tirar en área de internacionalización, de project management, de cultural research, no sé, todas las diferentes verticales que tenemos, lo puedes planificar Ujú. poco más como una carrera a largo plazo. Entonces, eso ahora te permite cosas que antes eran inviables, ¿no? Y bueno, Ujú. obviamente todo lo que tiene que ver con tecnología que os voy a contar ha cambiado Sí, todo. eso Todo, ya todo. cambió todo. Cambios radicales. Y Sí. seguimos. Uf, y seguimos, y Totalmente. seguiremos. Y A, seguiremos. a mí me encantó saber que estás en Toastmasters, no sabía eso. Me encantaría si nos puedes contar si tus habilidades de oratoria, de liderazgo, te han ayudado en tu rol actual, en tu carrera, en la localización, y si lo recomendarías a un traductor que esté evaluando hacer eso en algún punto de su carrera. A mí me parece súper útil Toastmasters o organizaciones o estudiar para mejorar en hablar en público porque al final siempre estamos comunicando. Yo creo que siempre estamos con las ideas de que no, yo no voy a dar una charla a tantísima Claro. gente, pero es que en realidad, si tú estás hablando de una persona, dos personas, tres personas, eso es hablar en público en cierto modo, ¿no? Y al final, yo lo que me he dado cuenta es que a igualdad de condiciones, la persona que comunica mejor es la que logra sacar adelante su idea. Ujú. Mm, Incluso muchísimas veces, incluso aunque tu idea no sea tan buena como otra idea, si tú sabes El que se vende check mejor boxes, siempre. sí, Sí. sí, sí, sí. Y es súper útil para un traductor, para un project management. Al final lo que es importante es aprender a explicar el valor de la localización, eh, el impacto que tiene en el negocio. Yo me canso de explicar esto que no solemos saber explicar en hablar el business language y que ujú. hablamos muchas cosas de calidad y de procesos y tal y cosas de estas geek que nos encantan, pero en realidad tú cuando hablas a un product owner, a un VP, tú lo que tienes que hacer es aprender a explicar el impacto de todo el trabajo que haces. Y eso es public speaking porque está muy relacionado pues cómo construyes tu elevator pitch, Claro. cómo haces Totalmente. persuasion. Pues me parece fundamental, fundamental. Yo a mis hijos yo les digo, mira, tenéis que aprender public speaking. Digo, haced lo que queráis, digo, pero tenéis que aprender public speaking Sí, No sí. importa que se además de lo que dediquen. queráis hacer. Apréndalo, claro. Es que hay que saber explicarse, ¿no? Entonces a mí me parece muy, 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 muy útil y yo se lo recomiendo a todo el mundo. La ventaja que tienen estos másters es que practicas cada 2 semanas, porque muchas veces haces workshops y cosas de estas, lo haces y un poco está bien, pero luego se te olvida. Pero con Toastmasters, como son reuniones cada 2 semanas o en algunas ciudades, países cada semana tienes una oportunidad para hablar un poquito, tener diferentes roles. Al final esto es practicar, practicar, Es todo Ah, practicar. qué práctica. interesante. Yo no conocía Toastmasters, pero digo, ¿puede Sí, participar Toastmasters es muy cualquier Genial. famoso, persona sí. o hay cursos, o sea, No, uno los puede buscar y hay cursos para tomar? es una organización sin ánimo de lucro, está en cantidad de ciudades, de países, Wow. es de origen americano. Y, y bueno, al final es un grupo de voluntarios en el que tú te juntas ahí, cada persona tiene un rol, los que saben un poquito más hacen de mentor a otros, pero al final es un ambiente que te ayuda mucho porque es muy constructivo, ¿no? Tú das un speech y la Ujú. gente te dice cómo lo puedes mejorar, pero en un ambiente muy positivo, ¿sabes? Muy Claro, en, esto estuvo muy bien y podría estar mejor si pruebas esto, esto, esto. claro. Eso es un poco como terapia de grupo en buen rollo. Sí, Claro, qué buena onda, me gusta. Sí, aparte está bueno lo que decís, que sea positivo, porque uno cuando se Muy expone positivo. así, es como sí, se siente muy vulnerable, siente que o va sí. muy Sí, rápido, o va muy despacio, o no se entiende, o qué van a pensar que sí, estoy diciendo, quién soy yo para venir a hablar de esto, ese tipo de Sí, cosas que sí. te No, es que asaltan, hablar en público es tremendo, es el principal miedo de las personas. Digo, la es gente tiene bastante más miedo a difícil, hablar en público que de morirse. Hay sí. estudios que muestran porque que la tienen gente miedo de tiene más morir miedo de hablando hablar en en público. público.
Fuera de joda, yo te digo en serio, yo soy actriz, me puedo subir al escenario en un personaje, hacer cualquier cosa, cantar, bailar, tirarme al piso, lo que sea, pero dar un curso, o no, no un curso, una charla en un congreso, se me frunció hasta la Mm, oreja. O sea, es como, es tremendo porque, digo, es una charla en un ambiente para otras personas que hacen tu misma profesión, que hasta puedes hasta saber más que vos también, ¿no? No es que estás Sí. enseñándoles nada nuevo ni, ¿no? A veces es compartir nomás algo, un conocimiento que vos tenés. Y es mm. complicadísimo, uno se siente como muy, Muy Sí, todo lo que expuesto. diga acá me manda en cana. Algo así, no sé. Está buenísimo, me encantó este dato que no lo tenía, lo voy a investigar. Me gustó mucho lo de Toastmasters. sí. Te iba a preguntar, bueno, actualmente trabajas en King, Ujú, ayudando a llevar sus juegos a millones de jugadores, ¿no? ¿Cómo es ujú. el proceso de localización en una empresa de ese nivel? O sea, ¿cómo logras respetar la cultura y la experiencia de juego en cada mercado? Son dos preguntas distintas. Pues es un proceso largo, Largo. largo, Largo, largo. lleno de gente. Para que no sepan quién es quién, Sí, seguro sí saben que es Candy Crush. O sea, ahí va. seguro sí Me saben gusta que es Candy este Crush. detalle. Para los que no son gamers, está bueno. Sí, Sí. Sí. ok. Mm. Pues son muchísimas fases lo que lleva, porque al final desde que empiezas una idea de un game team, de que quieren hacer un juego y eligen el tipo de juego, el género y empiezan a pensar, vale, cuál es nuestra audiencia y demás, ahí es cuando tú ya tienes que empezar desde un punto de vista de actividades de localización, de globalización, a ayudarles, ¿no? Ayudarles desde la parte de cuáles son los competidores que tienen, en qué mercados merece la pena salir, por ejemplo, porque tú puedes decir, vale, pues salimos en 10 idiomas, 10 mercados, por decir algo, pero ¿cuáles? Hay muchos, ¿no? Eh, ¿cómo decides eso, ¿no? ¿Por qué salimos aquí y no salimos allí? Y al final todo eso parte de un research que tienes que hacer y de un competitor analysis y de una estrategia de precios y de ver un poco el nivel de inglés que tienen en cada país, porque los países que hablen mejor inglés, igual no tienes que empezar por ahí y tienes que empezar con los que tienen un low proficiency. Entonces hay diferentes cositas que hay que hacer desde el principio que son muy interesantes. Eh, ahora también se está prestando, y está genial que hayamos tomado ese camino, todo lo que tiene que ver con inclusividad de contenidos, con lo cual ahí tocamos toda la parte de cómo hacer que una imagen, que un texto, que una narrativa sea inclusiva, ¿no? Y en Claro. videojuegos que tienen mucha parte narrativa, pues requiere gente que realmente conozca esto, ¿no? Al final aquí trabajar con partners es fundamental porque tú no puedes conocer todos los mercados de todas las diferentes especialidades que hay. Por ponerte un ejemplo, hace poco estábamos haciendo una auditoría de culturalización de instrumentos de música y hay instrumentos de música rarísimos de todas partes del mundo, de Claro. Persia, de Corea, de no sé, de muchos sitios, ¿no? Entonces para saber de dónde son y para saber el origen y para saber si tienen un origen religioso, porque al final es una de las cosas que eso es un campo de minas, pues tienes Sí. que tener mucho conocimiento, ¿no? Entonces aquí rodearse con gente tanto interna como externa, LLSPs, partners, es fundamental, ¿no? Porque sí, porque el mundo es muy complejo y hay que saber muchas cosas. Entonces, todo eso es relativamente nuevo. Antes que preguntas cómo evolucionó la industria en los 30 años, esto es relativamente nuevo. Claro. Dará Claro. 3 4 5 años quizás, ¿no? Y es un área que está creciendo mucho y yo creo que está muy bien porque es la parte que es más allá de lo que la gente asocia de lo que hacemos de traducción pura y dura, ¿no? Al final siempre está de esto solo traducir palabras, ¿no? Pero Claro. toda esta parte de la simbología de los colores, toda esta parte de los mapas, no sé, es un área que permite explayarse bastante equipos de localización, ¿no?
Entonces, todo parte desde ahí, desde el principio, que quizás es la parte más desconocida, porque luego sí que es cierto ya que la otra parte es más normal, por así decirlo, que es la típica fase de traducción, la típica Ujú. fase de localización QA, Ujú, backfixing, todo este tipo de cosas que se conoce más en la industria, ¿no? Pero en esta parte de ideation, de design, de hacer ujú. focus groups con jugadores de distintos países, es un campo fascinante. Y a mí me Sí. gusta mucho que estemos yendo por esa dirección porque empieza a, a quebrarse el mito este de one size fits all, de hacemos un juego normalmente americano y el Ujú. resto del Mm, mundo va a ser igual y todos los jugadores se ujú. van a comportar igual. Ahora no es así, se están empezando a hacer focus groups por mercado y yo creo que el camino es exciting. Sí, Ujú. sí, suena muy interesante eso. Yo quiero Wow. hablar de esto porque culturalización me parece un tema re interesante y yo vi una presentación que hiciste hace unos años atrás en, creo que fue en Lock World, si no me equivoco, Ujú. que fue sobre culturalización, que me encantó. Eh, ¿Nos contás un poco, o sea, cuál es tu visión sobre la culturalización como estrategia de localización? Entiendo que, ¿no? Que va más allá de las palabras, ¿no? Que tiene que ver con la adaptación cultural y demás, pero ¿cómo, cómo vendés eso a tus clientes internos o a otros clientes? De tipo, ¿te conviene invertir acá? Justo esta mañana, y no lo digo por decir, es que ha sido justo esta mañana, he leído un informe que ha salido de Sensor Tower Analytics. Ajá. Luego, si queréis, os paso el link. Lo han publicado esta mañana, lo he visto en LinkedIn, en el que hacían una industria, un análisis de la industria, ¿no? Había una slide allí que ponía que una de las estrategias más efectivas para abrirse a nuevos mercados era la culturalización. Y Ujú. venían tres ejemplos de videojuegos con capturas de pantalla de Japón y demás, ¿no? Luego os lo paso, porque es que vamos, ha sido justo esta mañana. Y es que al final es eso, es una manera de abrir nuevas puertas. Es, es, es una capa que hoy en día hace que el contenido funcione. Todo lo que tiene que ver con, bueno, en móviles, live ops o incluso en consola, todas las campañas que se hacen y que se meten cosas específicas, yo que sé, un skin en Fortnite del Lunar New Year, Ujú. o live ops que te hacen determinados juegos de un evento de, no sé, St. Patrick's o lo que sea. Tal Eh, cual. y empiezas a meter ahí pues toda el decorado, por así Ujú. decirlo, y con stickers y con ofertas y demás. Y es que hay tantos ejemplos que eso ayuda al engagement y a la monetización, que, que es que es así. Claro. Entonces, si vinculamos esto a la parte que hablábamos antes de comunicar, yo creo que lo que hay que comunicar es que gracias a la culturalización tú vas a llegar a gente en la que vas a crear un engagement mucho más fuerte, porque vas a ver contenidos que realmente los asocias a tu día a día, a tu cultura. Eso es algo que, por ejemplo, en películas, Netflix o Disney lo hacen muy bien. O sea, si tú te Ujú. fijas en Disney, muchas de las cosas que hacen en DreamWorks, en Pixar, hacen muchas Ujú. cosas de culturalización y lo van cambiando para los distintos mercados en los que tienen las películas. En Netflix igual, vas viendo los distintos shows que van saliendo y esto ya no es como antes. Ahora tienes shows de, bueno, desde el juego del calamar Corea, La Casa de Ujú. Papel España, muchos shows argentinos también. O sea, es que todo esto Sí. está cambiando, ¿no? Entonces, funciona muy bien a nivel de engagement y yo creo que para cualquier game publisher, tú lo que tienes que maximizar es el engagement y eso culturalización es una capa que te ayuda a eso. A ver, tiene que haber otras capas, ¿no? Simplemente que porque hacer esto, si no está bien Claro. hecho, ya va a ser esto. Pero si tú tienes un juego nuevo y le metes encima una capa narrativa en el que hay algo que está pasando en Japón, en Corea, en Sevilla, en donde sea, funciona muy bien. Entonces, claro, eso también hay que hacerlo bien, porque también la línea entre estereotipos, clichés, es bastante fina. Claro. Y hay que tener, ahí es donde
los profesionales de la industria pueden dar feedback, ¿no? Ujú. Para Totalmente. que no haya estereotipos, para adaptar chistes, bromas, para saber cuándo puedes ser gracioso y cuándo puedes estar ofendiendo a alguien. Ofensivo, O estar sí. ahí en el medio, ¿no? Porque a veces queda borderline y estás como, Sí, sí, tal sí, cual. sí, 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 sí. Entonces, es una oportunidad gigante la parte de culturalización. ¿Y cómo quién lo hace? O, a ver, si quiero preguntarlo bien, ¿ves? Para eso Sí. uno necesita comunicar. ¿A quién le confías la parte de la culturalización en un caso particular? Porque ya cuando ya llegas a un focus group, vos ya hiciste algún tipo de trabajo de culturalización. Entonces, ¿depende de los localizadores solamente o hay más gente que trabaja exclusivamente en ese aspecto de, del tema cultural? Pues Pues depende un poco de los tamaños de los equipos. En los Claro. equipos que son más grandes de localización sueles tener roles más especializados, suelen tener más tiempo para pensar. Claro. Entonces hay una persona que en vez de estar apagando los típicos fuegos de project management, está pensando en Fuego cómo en project podemos management. hacer. Nah. Sí, ¿verdad? Qué raro. Qué raro. Nunca, eso no pasa nunca. Never again, nunca lo vi. Sí. Si no estás apagando fuegos, puedes estar pensando, vale, ¿cómo podríamos hacer que nuestros contenidos sean más locales? ¿Qué flavor le puedo dar, no? Entonces empiezas a pensar un poquito por ahí y empiezas a investigar y empiezas a- a hablar con los equipos centrales de marketing, con game teams, empiezas a plantar ahí semillitas de, oye, ¿y por qué no hacemos para esta campaña de marzo del Día de los Enamorados esto? ¿O por qué ahora que van a ser los Juegos Olímpicos no sé dónde, en París el año pasado, por qué no hacemos unos niveles Claro. y que pasen en Francia, ¿no? Entonces la idea puede venir cuando hay tiempo en un equipo de localización como una parte de pitching ideas continuamente, en el Ujú. que tú estás haciendo un poco de research y, y poner ideas. Una de las cosas que nosotros hacemos, cada año tenemos un calendario con los 12 meses, con unos cuantos países, con ideas de qué tipo de live ops podríamos hacer por mercado. Claro, Entonces tú dices, pues Oktoberfest, vale, podríamos hacer algo en Alemania en octubre, en ese fin de semana o en esa Claro. semana, ¿no? Entonces tú preparas ese Miro board en este caso, lo compartes con los diferentes stakeholders y dices, pues mira, nosotros hemos pensado que esto estaría bien y echarle un vistazo y podemos hablar, entonces vas un poco pulsando el interés que tienen. Entonces, eso es cuando tienes, digamos, capacidad de pensar y un ujú, equipo que te lo permite. Cuando son equipos mm, más pequeños o indie developers y demás, es un poco todo más caótico, pero tiene que haber alguien con un poquito de curiosidad a nivel de cultura Claro. en el que empieza a lanzar esas ideas, ¿no? Pero siempre tiene que haber alguien que diga, oye, ¿y qué tal si hacemos eso? claro. Y a partir de ahí ya rabbit hole, de una cosa a la otra. Sí, 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 sí. No, y el Tal cual. proceso de validación también, que muchas veces me imagino que habrá traductores, localizadores, gente especialista de las distintas culturas, donde ahí también es muy Claro, importante. meten ahí su Sí. granito de arena. Miguel, tenés un blog, bueno, página, desde hace un montón, que se llama Ujú, yolocalizo.com. ujú. Y te queríamos Si no la preguntar. conocen, vayan ya mismo, porque es Sí, ya. espectacular. Va, go. Gracias. Muchas gracias. Y bueno, te queríamos preguntar cómo fue llevarlo adelante durante tanto tiempo, cómo te retribuye, bueno, o qué sentís que sucede, ¿no? Al compartir tus opiniones y tu conocimiento en esa página. Pues empezó un poco similar a cuando empecé en tus masters y un poco incluso para ordenar mis ideas, ¿no? Porque al Ajá, final es un poco lo que dicen de que para tener claridad escribiendo tienes que tener claro tus ideas, ¿no? Y realmente es difícil escribir, ¿no? Porque tienes que tener claro lo que quieres comunicar, ¿no? Entonces un poco al principio yo lo enfocaba así, como diciendo, vale, pues a mí me gustaría comunicar mejor y escribir
te ayuda mucho a eso, ¿no? Porque vas iterando, iterando y aprendes a pensar, investigas, con lo cual te das cuenta que hay Mm, muchas cosas que no sabes, que pensabas que Claro, sabes, o claro. cosas que crees que sabes, pero que no las sabes explicar, ¿no? Entonces, es un win-win en el sentido de que tú vas aprendiendo, pero también es un acto de generosidad, ¿no? Porque ya que tú sabes algo, pues ¿por qué no lo vas a compartir, ¿no? Y luego está muy bien a nivel de pues tener tu pequeña tribu, ¿no? sí. Que la gente pues te escriba o que surjan oportunidades de dar charlas o entrevistas como esta, ¿no? Todo ese Ujú. tipo de cosas pues está muy bien, ¿no? Porque al final yo creo que todos necesitamos, pues sí, nuestra tribu y sentirnos que somos Sí. parte de algo, ¿no? Y no sé, a mí me resulta bastante satisfactorio en ese sentido, ¿no? Que por un lado también es un banco de ideas que tú vas lanzando allí ideas y la gente opina, ¿no? Con lo cual también lo utilizo mucho de laboratorio, por así decirlo, ¿no? Sí, sí, sí. Está bueno, está bueno. Y debe llevar su tiempo de dedicación también, me imagino. Pero Sí, claramente es algo que te me gusta. gratifica y que te Sí, gusta. Y sí, 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 sí. se agradece que lo Sí, compartas. total. Es algo para el bien común, me parece, también de la Total. industria. Está buenísimo. Ujú. No, me Gracias. encanta. A mí me encanta, Miguel, que siempre recomendás buenos libros cuando haces posteos, ya sea en LinkedIn Mm. o en tu blog. Te gusta mucho leer sobre comunicación, sobre liderazgo. Contanos qué fue lo último que estuviste leyendo. ¿Qué recomendarías a nuestro público de traductores como Nuestros podcast lectura? escuchas. Sí. Me gusta mucho leer y esa es mi batalla con casi todo el mundo. Principalmente, sí, porque la gente no lee mucho o nada, ¿no? Y a mí, no sé, me resulta un poco una pena porque es que realmente si tú lo piensas, cualquier cosa que quieres aprender o cualquier problema que tienes, las probabilidades de que haya un libro que te explique cómo Es hacerlo cierto. son bastante Son Totalmente. altas. muchas. Ujú. Tal cual. Y no sé, me parece una pena que gente que ha tenido la generosidad de compartir sus ideas, pues que nadie les haga ni caso y que estemos, no sé, no, en fin, yo con mis hijos que siempre están distraidísimos con TikTok y todas estas No hay. historias, yo les digo, pero ¿por qué no leéis un poquito? Si tampoco digo que dejéis eso, pero no sé, entre 3 horas de TikTok y 5 minutos de un libro igual podemos equilibrar, ¿no? Total. De a poquito, aunque Entonces, sea. Sí. Hay, hay tantos libros interesantes. Los últimos que he estado leyendo, que es un tema que me interesan, están relacionados con modelos mentales y con aprender a pensar. De hecho, probablemente los tenga por aquí. Ajá. Mira, Bueno, no pueden ver, pero Tremenda Miguel atrás tiene biblioteca. Sí, una biblioteca llena de libros. sí. es este Tremendo. de Think Think Again. again. Oh, Adam eh, Grant, sí. Think es, Again. este es muy bueno porque en realidad lo que te enseña es un poco a ver el mundo como es, no como nos gustaría que fuese. Ajá. Es muy buena Porque si esa. tú, claro, si tú fallas a ver cómo es el mundo, ya a partir de ahí todo lo que quieras hacer y poner en marcha, pues igual Y no funciona. te vas a Porque si estrellar. tú no, Total. claro, Sí, porque si claro. tú lo estás mirando de la manera equivocada, ¿no? Entonces estos libros que te enseñan un poco todos los temas de sesgos, de modelos mentales, me parecen increíbles. Y este es el último que estuve leyendo de esta temática. Y está muy bien, porque al final si tú conoces un poco cuáles son los sesgos, si tú aprendes un poco a decir, vale, pues yo tengo un sesgo de confirmación y tengo que aprender a lidiar con esto, ¿no? Porque esto si Claro. no me va a venir mal, ¿no? Entonces yo creo que estas son temáticas que da un poco igual tu rol, es que incluso te ayudan en tu vida personal, ¿no? Todo este tema, ¿no? Entonces yo recomiendo muchos libros que están relacionados con esta temática. A nivel de hablar, hay otro que me gusta mucho, que lo recomendaría también para cualquier traductor o gente que quiera comunicar, que es este, de Communicate Communicate like a Like a reader. Leader. Like a leader. Ah.
Sí. Communicate Like a Leader de Diana Booher. Ujú. Bien. Pues este libro lo bueno que tiene es que los capítulos son cortitos, son como 3 4 páginas con tips que están ordenadas en, ¿cuántas partes? En 6. Entonces, pues tienes aquí, por ejemplo, os lo leo rápido. Parte Mm. 1, Strategic Leadership. Parte 2, Strategic Conversation. Part 3, Strategic Negotiation. Part 4, Strategic Speaking. La 5, Strategic Writing. Y la 6, Strategic Meeting. Y cada uno de ellos con mini capítulos de 3 4 páginas. Muy Entonces, me bueno. gusta mucho Eh, porque se lee muy bien. Tú Ya me lo puedes estoy leer. anotando, te digo. Sí, Marina Claro, ya tú, está tú te tomas un sonándolo. café y te lees un capitulito este de 4 páginas Sí. y ya está. Y entonces aprendes pues un poco a cómo comunicar, pues yo qué sé. Aquí que te dice how to deal with negatives. Pues ya está. Mm, Te da aquí un poco de cómo unas pautas de cómo hacerlo, ¿no? Entonces yo creo que sí. para traductores les podría venir muy bien porque es que al final un traductor, es que muchas veces está mal visto lo de sales, ¿no? Pero es que un traductor se está vendiendo en cierto modo, ¿no? Te iba a Con lo cual decir. también Y tienes muchas veces tenés que, que negociar. claro, Sí. No claro, tienes solamente que, dinero, ¿eh? Negociar fechas, negociar términos, Condiciones, sí. condiciones, una opción que vos es- querés y el otro. Digo, el tema de la negociación es re difícil, creo que en claro, cualquier ámbito, y los traductores en general no lo tienen mucho como una habilidad que es necesaria. Me da la sensación. sí, sí, sí. Y al final es un poco volver al poder del lenguaje, el poder de la palabra, ¿no? Sí. Sí, A mí me parece que merece mucho la pena. Pues bueno, este libro me gusta, hay muchísimos. Yo creo que quizás la categoría de Amazon, la de Leadership y Communication, la que más libros hay, o sea, la es que más increíble. consumiste. Pero, y la que más hay, es que hay muchos, pero este en concreto me gusta. Aparte de todos los típicos de Tech Talks and Talk Like a Pet and todos estos de storytelling. Claro, Pero este Muy está bien, bueno, yo sí. se lo recomiendo. Muy buena muy buenas recomendación. recomendaciones, me encanta. Marina lee mucho, te voy a decir, y siempre recomienda cosas también. Le gusta compartir lo que Me lee. encanta. Sí. Y yo Sí. me doy cuenta, voy a decir una a favor de tus hijos, no sé qué edades tienen tus hijos, pero voy a hablar a favor de las generaciones actuales, que están muy bombardeadas de otras cosas también. Sí, Entonces sí. el hecho de leer requiere sentarse nada más a leer y a veces es como hay un estímulo constante de todos lados, que el celular, que la tele, que la streaming, que hay que ver esta serie, que hay que hacer aquello otro. Mm, Y debe ser medio complicado, ¿no? sí, Digo yo. Es como que sí, sí, nosotros sí. tuvimos la suerte de crecer en otra época y de leer, ¿no? Porque, no sé, yo también siempre tuve el hábito de leer. Ahora leo menos, porque me canso de tanto leer lo que traduzco, pero en realidad, la realidad es que somos más de ir al libro. Es como dijiste vos, ¿querés saber algo? Vas a un libro. O sea, Tal cual. y por ahí las Sí. generaciones más jóvenes van a buscar un video en YouTube, qué sé yo. No Tal sé. cual. Es medio Sí. así, ¿o no? Es así. Sí, sí. Sí. Pero sí, también he conocido jovencitos y jovencitas que leen mucho, así que hay esperanza, chicos, hay esperanza. Hay esperanza para los libros. Queríamos terminar con la nota positiva. No está todo Desesperadamente. perdido. Claro. Vos que leí ahí que leí que en una de las cosas que escribiste, cosas de vos, que te gustó la serie Ted Lasso, es muy Ted Lasso esto, ¿no? Siempre pum para arriba. Qué buena, qué Que by buena, the qué way, qué buena. buena serie, qué buena serie. Nos aferramos a lo positivo. No sé, sí. Amé Ted Lasso y creo que mi próxima investigación del humor va a ser todos los juegos de palabras de esa serie. Que siempre hablamos con Marina del humor en las series. Me Tiene encanta. millones. Es fantástica. Bueno, me Muy desvié un buena. poquito. Volvamos. Miguel, viste que en nuestras temporadas, cada una de nuestras temporadas de En Pantuflas, tenemos una pregunta final que se especifica de esa temporada, se la hacemos a todos los entrevistados, no hay respuestas correctas, tiene que ver con la experiencia de cada uno, con lo que cada uno siente, vive,
whatever. Ujú. Y la pregunta la hace Marina porque le pone un tono de suspenso, que te digo, Oh, oh, qué que queda... emoción. No, sí, yo te digo, te vas a temblar, seguro. Primero viene una música, o sea, después cuando se edita el episodio, viene una música y atrás, Marina. Wow. Ok, música de misterio, música de misterio. Chun, 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 Eh, chun. la IA, Miguel. Uy. ¿Con pinche o contrincante? ¿Y por qué? ¿Amiga o enemiga? ¿Y por qué? Veo el miedo en tus ojos, lo veo. La pregunta del millón, ¿verdad? Vaya, vaya que Claro. llevamos. Sí, sí, sí. Sí. Yo soy positivo y optimista, con lo cual me voy a decantar por compinche. Pero como todo compañero poderoso, hay que tener cuidado. Ahí está. Ujú. Hay que tener cuidado. Está claro que es compinche para todo lo que tiene que ver de automatizar cosas que son repetitivas y aburridas. Yo la utilizo para cosas que es lo típico de copy-paste y esto y lo otro y formular de Excel que siempre me agobiaba mucho. Digo, ¿y esto cómo lo puedo hacer y tal? Y que perdía mucho tiempo. Todo eso a mí me ha cambiado la vida porque sí, porque me puedo dedicar a otras cosas, ¿no? Em, pero hay que tener cuidado porque es adictiva, claro. Al final la tentación de utilizarlo para todo y de querer reemplazar al humano está ahí. Y esa es la parte que hay que tener mucho cuidado. Necesita nuestra vía, necesita nuestro contexto, necesita nuestra sensibilidad humana. Eh, yo creo que no hay que temerla, pero tampoco hay que dejar que tome decisiones sin nuestra supervisión. Ok. Entonces, sí, con pinche, pero ojo. Pero que Pero no se te vuelva estoy un mirando, Terminator. claro. Está muy bien, claro. Sí. Pero ojo que te estoy mirando. Ok. Sí, muy buena respuesta. Es verdad. Sí, 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 sí. Es así. Bueno, nada, ha sido un placer charlar con vos, Miguel. Espero que lo hayas pasado bien. No hablamos tantas pavadas, ¿viste, Mari? Como que nos Nos mantuvimos bien. restringimos un Hoy poco, estuvimos sí. bien. Hoy hicimos nuestro trabajo como corresponde. Quiero decirlo. Hoy comunicamos, bien. Nos ganamos una Muy bien, medallita. muy bien, muy bien. Hemos Este, mantenido ahí el tono. hemos mantenido, muy bien. Así que, bueno, nada, un enorme placer conocerte y charlar con vos. Y gracias por tu tiempo. Muchas Muchas gracias, gracias a Miguel. vosotras, lo he pasado fenomenal y nada, os deseo lo mejor. Gracias, muchas Gracias. gracias. Un beso grande. De nada, chao, que vaya bien. Este fue un nuevo episodio de En Pantuflas. Podés escucharlos todos en nuestra página web www.en-delmediopantuflas.com o suscribirte a Spotify, Apple Podcast y YouTube para enterarte apenas salen. Prohibida su reproducción de Buenos Aires, Milwaukee, Este podcast fue realizado con un 100% de inteligencia natural.